5 y la unidad 6. La unidad 5 referente a la división de la posesión, que puede ser mediata e inmediata, originaria o derivada. Luego tenemos que hablar de la posesión de buena y mala fe, el tiempo en que debe existir la buena fe, cuál es la presunción legal, si la buena o mala fe es transmisible por herencia, la distinción que debe haber entre la buena y mala fe a los efectos de la prescripción y a la percepción de frutos, y finalmente los vicios de la posesión en cosas muebles e inmuebles, que si bien es cierto nuestro Código Civil no lo contempla, no van a encontrar en ningún artículo, perdón, en el Código de Vélez-Sarsfield sí habla de la figura de los vicios de la posesión, sean esta en materia de mueble o inmueble, razón por la cual va a remitirnos entonces a los artículos del Código Civil argentino con relación al último punto del programa. Pasamos a desarrollar entonces la unidad 5, la división de la posesión en mediata e inmediata. En este caso vamos a recurrir al artículo del Código Civil paraguayo, en el artículo 1911, que hace la relación existente entre estas dos figuras. Dice el artículo 1911 del Código Civil paraguayo, si tienen su código pueden ir siguiendo la lectura sin problema, y así ya van ubicando también. El que poseyere como usufructuario, acreedor prendario, locatario, depositario o por otro título análogo en cuya virtud tenga el derecho u obligación a poseer temporalmente una cosa, es poseedor de esta. Y también lo es la persona de quien proviene su derecho u obligación. En el primer caso, se considera que el poseedor es inmediato. ¿Cuándo? Cuando posee en carácter de usufructuario, de acreedor prendario, o de locatario, depositario, o por otro título, en cuya virtud entonces tiene ese derecho u obligación a poseer temporalmente la cosa. Y también la persona de quien proviene su derecho o obligación vendría siendo entonces el poseedor mediato. Entonces, en esta norma, la situación normal en donde la propiedad y la posesión van unidas, se rompe y se produce el antagonismo entre ambas. Porque anteriormente se consideraba como sinónimos tanto en el caso de la posesión y la tenencia, confundían la figura del poseedor inmediato con el mediato. Entonces, la posesión mediata existe por conducto de la inmediata, dicen. O sea, que se relacionan. Y la posesión inmediata es una posesión interina que retorna al titular de la mediata cuando venza el plazo estipulado. La posesión mediata concurre con la inmediata que por su medio se ejercita. Por ejemplo de estas especies de posesiones. Si un propietario le cede en usufructo un inmueble, es el poseedor mediato de la cosa. El propietario que cede en usufructo un inmueble es el poseedor mediato de la cosa. En tanto que el usufructuario es el poseedor inmediato. Este usufructuario puede arrendar entonces, y hay ahí ya tres poseedores. Uno que es mediato, que era el propietario, y dos que son mediatos, tanto el usufructuario como el arrendatario. Como queda visto entonces, el poseedor mediato ejerce su posesión por medio de otro. Esto es que el poseedor como inmediato es aquel que tiene la cosa bajo su poder y lo hace ejerciendo facultades recibidas de otro. Esta división de posesión en mediata e inmediata
viene a sustituir la antigua distinción entre posesión y tenencia. Poseedor mediato es la persona que tiene el derecho de poseer, pero que ha delegado temporalmente su ejercicio en otra persona. Por ejemplo, el dueño del inmueble dado en usufructo. ¿Se entendió entonces? Artículo 1911. Porque si bien es cierto, nuestro código no define lo que es la posesión, habíamos dicho que el poseedor es aquel que tiene el poder físico inherente al propietario. De ahí entonces que se quitan estas dos figuras de poseedor mediato e inmediato. También nos pide hablar de la posesión originaria y derivada. Y en el mismo artículo 1911 del Código Civil paraguayo establece en su segunda parte: quien posee a título de propietario tiene posesión originaria. Los otros tienen una posesión derivada que no anula a la que le da origen. En este caso sería a la originaria, ¿verdad? La posesión originaria es a título de dueño o propietario. Y la posesión derivada es a nombre de otro. ¿Se entendió? ¿Perdón? ¿No te quedó claro? Perfecto. Dice el artículo 1911 del Código Civil, en su segunda parte: quien posee a título de propietario tiene la posesión originaria y los otros tienen una posesión derivada. Entonces, la posesión originaria es a título de dueño o propietario, y la posesión derivada es a nombre de otro, de un tercero, que puede ser el usufructuario, el locatario, el arrendatario. No se confundan, tienen que ir diferenciando ya entre mediato, inmediato, originario y derivado, porque ahí es donde se va generando la confusión y de repente no entienden el porqué de las cosas. En la división de la posesión originaria y derivada de nuestro código, ella se ajusta entonces a la teoría objetiva de Hering, porque acepta que el animus domini puede separarse del corpus, o sea, la intención de poseer la cosa de la cosa misma. Incluso lo hace imprescindible, atendiendo a que solamente con el animus domini ya puede, dice, lograrse la adquisición de la propiedad de la cosa poseída, en el caso, por ejemplo, de la usucapión. Ahora bien, cuando nos pide hablar de la posesión de buena y mala fe y el tiempo en que debe existir la buena fe, ¿cuál es la presunción legal? ¿Qué es lo que dice el código al respecto? La posesión puede ser de buena o de mala fe. Y vamos a recurrir a los artículos del Código Civil paraguayo, que en su primera parte, el artículo 1918 y también el 1919 en su primera parte, dicen: el poseedor será de buena fe cuando el poder que ejerza naciere de un título y por error de hecho o de derecho estuviese persuadido de su verdad. El título putativo se equipara al existente cuando el poseedor tenga razones atendibles para juzgarlo tal o para extenderlo a la cosa poseída. El título putativo tenemos que saber que es el título nulo, que no vale. O sea, que no sé por qué hace alusión en ese sentido, dado que por eso habla de un error de hecho o de derecho.
porque él, teniendo la presunción de que tiene la titularidad de la cosa, realmente no lo tiene, porque el título putativo es aquel que es nulo o que está viciado de algún tipo de nulidad y por ende es inválido, no tiene validez. La buena fe se presume y basta que haya existido en el momento de la adquisición. Por lo tanto, para que haya buena fe es necesario que el poseedor ostente un justo título. Por justo título debe entenderse aquel aplicable a la cosa poseída con apariencia de validez, pero que contiene un vicio capaz de anularlo por parte de un tercero que demuestre mayor derecho sobre la cosa. También que el poseedor, por error de hecho, o de derecho, estuviese persuadido de la legitimidad de su título, siendo la buena fe un hecho puramente psicológico. Resulta imposible al poseedor producir la prueba positiva de que la tenía, ¿verdad? De que sí era él el dueño real de la cosa. La ley sale al cruce de esta dificultad presumiendo la buena fe, a menos que se pruebe lo contrario o que en determinada circunstancia la ley presuma esa mala fe. La cuestión del título putativo que hace alusión a este artículo dice que para adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva no es suficiente el título putativo. Su existencia en las condiciones mencionadas en el artículo 1918, en su primera parte, no malogra la buena fe, con las diversas consecuencias respecto a los frutos, a la edificación o a la plantación. Hay título putativo cuando, existiendo un título, el poseedor tiene razones atendibles para juzgarlo tal y para extenderlo a la cosa poseída, para juzgarlo como tal. Significa que para considerarlo un título legítimo, y ocurre por ejemplo en el caso del legatario, cuyo legado ha sido revocado por otro testamento posterior. Por ejemplo, yo recibí un legado, una herencia, una donación de alguien, prima facie, yo era el poseedor de la cosa. Pero ¿qué pasó? El propietario se percató de que no soy una buena persona. Yo estaba obrando en consecuencia sobre la cosa como si fuese propia, como si hubiese sido mía, obviamente de buena fe, por la presunción de que el título en principio era mío. Y en todo caso, si alguien se opone por un error de hecho o de derecho, dicen, se demuestra lo contrario. Pero ¿qué pasa? Que yo nunca tomé conocimiento de que ese testamento en el cual yo había sido inicialmente la beneficiaria fue revocado por un segundo testamento que es el que va a tener validez, no el primero. Por eso habla en el caso del legatario, del que, por ejemplo, en un testamento deja en legado a una persona una cosa mueble o inmueble y posteriormente en un nuevo testamento, por decir de una manera, lo deshereda o lo deja sin efecto. Cambia al titular de la cosa, ya no es, por más que haya tenido buena fe, él no obró con mala intención porque él presumía que la cosa era de él y que estaba en su poder, por ende procedía como propietario, en tanto y en cuanto ya no lo era. Ahora bien, cuando nos pide hablar de la mala fe, perdón, el poseedor de mala fe, dice el artículo 1918 en su segunda parte, el poseedor será de mala fe cuando conozca o deba conocer la ilegitimidad de el que a sabiendas de que no es el propietario real de la cosa, obrare como si lo fuese. Sabe perfectamente que no le corresponde y procede como si fuese él
el propietario real. Entonces, nos pregunta, ¿en qué momento debe existir la buena fe? En la adquisición de cosas particulares. En el artículo 1919, en su primera parte, la buena fe se presume y basta que haya existido en el momento de la adquisición. Esta disposición acepta la solución del derecho romano que para ser considerado poseedor de buena fe, basta que se la tenga en el momento de empezar a poseer. En cuanto a la percepción de frutos, el artículo 1922, en su primera parte, dice que en la percepción de frutos, la buena fe debe existir en cada acto. En la adquisitiva decía que era suficiente que haya existido en el momento de la adquisición. Sin embargo, en la percepción de los frutos, la buena fe debe existir en cada acto. Se trata de actos independientes y separables que deben ser juzgados cada uno de ellos a la luz de la buena o mala fe, apreciada en el momento de cada percepción de los frutos, ya que si el poseedor sabe que no tiene derecho a seguir percibiendo dichos frutos, la percepción de ellos es de mala fe y como tal debe ser tratada. Es un poco argeladito también esta unidad, ¿no? Es muy simpática, pero están los artículos del código que van a tener que leer e interpretar para que esto les sea más fácil en el momento que tengan que desarrollar, si es que es un tema de examen, por ejemplo. Ahora bien, ¿la buena o mala fe es transmisible por herencia? Es una pregunta que nos hace nuestro programa. Y la respuesta está en el artículo 1919 del Código Civil, que también dispone, o sea, hace también alusión sobre el tema. Dice, el artículo 1919 dispone también respecto de la buena fe de los sucesores a título universal, que son, ¿quiénes son los sucesores a título universal? La del sucesor universal dice, estamos hablando de la buena o mala fe si se transmite o no por herencia. La del sucesor universal, el que transmite su herencia en su totalidad, se juzga por la de su autor, o sea, por el causante. Y la del sucesor particular, por la convicción personal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se tiene en cuenta acá, no interesa si la buena o mala fe de su heredero, digamos. Lo que se tiene en cuenta es la buena o mala fe del causante. De manera que si el causante obró de buena fe, independientemente a que su heredero sea de buena o mala fe, hereda en el concepto que fue adquirido por el causante, por el propietario, por el fallecido en este caso, ¿verdad? En cambio, dice que los sucesores universales del poseedor, la ley establece que son continuadores de los derechos del causante, de la persona fallecida en este caso. Sin embargo, los sucesores particulares del poseedor, su buena fe se juzga por la convicción personal de los mismos. Por más que el que me heredó tenía buena o mala fe, si yo soy de buena fe, lo adquiero mi herencia de buena fe, independientemente a la de mi causante, del que me heredó. Entonces, eso es relativo, depende entonces en una parte de la voluntad del causante, de si era de buena o mala fe, y eso es cuando se trata sobre la generalidad de la herencia, sobre la totalidad. Y si es por una parte de la herencia, y en ese caso, si son varios los herederos, por ejemplo, depende ya de cada
heredero en este caso, de la convicción personal, de la forma en que lo percibe, de la forma en que lo recibe, si es de buena o de mala fe. Ahora, la distinción que debe existir de la buena y mala fe a los efectos de la prescripción y de la percepción de los frutos. El código presume la buena fe del poseedor toda vez que éste lo haya tenido al momento de adquirir la posesión. Ya lo habíamos dicho en el artículo 1919. Es muy repetitivo, y por eso que de repente genera un poco de confusión, porque habla de varias figuras en un mismo artículo. Entonces, cuando se trata de la prescripción, lo que dice el código es que se presume la buena fe del poseedor toda vez que éste lo haya tenido al momento de adquirir. Quiere decir que para la prescripción, la buena fe debe existir en el momento mismo de la adquisición. Sin embargo, en la percepción de frutos, el artículo 1922 señala que en la percepción de frutos, la buena fe debe existir en cada acto. La buena o mala fe del sucesor del poseedor, sea este a título universal o particular, será juzgada con relación a él y no por la de su antecesor. Esta norma consagra el principio de que en la percepción de frutos la buena o mala fe se juzga en cada percepción, tanto de los sucesores universales como de los singulares, independientemente de los actos del causante o antecesor. En consecuencia, el carácter vicioso o no de la posesión, la buena o mala fe de ella a los efectos de la percepción de frutos, se determina exclusivamente atendiendo a la condición del sucesor, sin importar cuál haya sido la de su antecesor, o sea, la del causante. En la percepción de frutos tenemos, después vamos a desarrollar más adelante, cuántas clases de frutos hay. Están los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Los naturales son los productos de la naturaleza donde no interviene la mano del hombre. Los frutos civiles son, por ejemplo, el alquiler, y los industriales sí son donde ya interviene la mano del hombre, obviamente. De manera tal que cuando estamos hablando de la percepción de frutos, debe existir en cada acto. Puede ser, por ejemplo, la explotación de una mina o la extracción de arena o directamente de frutos naturales. Cuando nos pide hablar de los vicios de la posesión de los muebles e inmuebles, como les decía, nuestro código no contempla esto, pero por doctrina, como el Código Civil argentino sí lo hace, el Código de Vélez Arfiel fue el que dio pie, el que dio origen al Código Civil paraguayo. Y luego, con el anteproyecto presentado por el doctor de Gasperi, se procedió a estudiar y a aplicar el derecho civil argentino, ajustándolo al derecho positivo paraguayo, de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Por eso no aplicamos, o por una omisión quizás de la comisión dictaminante, porque esto hubo una comisión que se encargó del estudio del anteproyecto para darle curso legal, y el actual Código Civil vigente no contempla estas figuras, pero de igual modo se puede recurrir a los artículos del Código Civil argentino para citar a los vicios de la posesión. Vamos a decir cuáles son los vicios de la posesión. En materia de muebles, son 3. Está el hurto, el estelionato
y el abuso de confianza. Cuando hablamos del hurto, también podemos hacer mención al robo. Por más que sean figuras diferentes, básicamente surten el mismo efecto, en el sentido de que uno queda desposeído de la cosa. La diferencia está en que en el hurto no primó la violencia, sino que la persona obró de mala fe. ¿Por qué? Supongamos que hay un acontecimiento, sea este familiar, perdón, o que sea un acontecimiento social. Y por algún motivo, razón o circunstancia, la persona fue al sanitario por necesidades fisiológicas, obviamente prima facie, pero por algún motivo se le olvidó. No es que lo abandonó intencionalmente, no es una res de relicte, es un olvido casual. Pues supongamos que para no mojar el reloj, se quitó su reloj o el anillo, o tenía el celular y para no mojar, bajó el celular y distraídamente sale del sanitario y deja la cosa ahí olvidada. Seguidamente entra otra persona, obviamente, para los mismos fines, y se encuentra con un objeto aparentemente abandonado. En ese momento es una res nulli, una cosa sin dueño, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tiene dueño conocido. Pero ¿qué hace esta persona? Agarra y guarda, se hace el distraído del desentendido y guarda, por más que después la persona se haya percatado de que no le sustrajeron directamente, sino que amañadamente. ¿Por qué? Porque yo fui la negligente, que la que se olvidó, pero no por eso perdía yo la propiedad de mis cosas. Pero si la persona es deshonesta, por más que yo pregunte si alguien por casualidad no vio tal o cual cosa, sea el objeto que haya sido motivo de olvido, y se hace el callado, el desentendido, como si no hubiese ocurrido, en ese caso procede entonces el hurto. Sin embargo, la diferencia con el robo es que aquí sí prima la violencia. La persona es desposeída del objeto de su propiedad de manera violenta. Por ejemplo, tenemos el caso de los famosos motochorros que te altean y te piden que le entregues revólver, te ponen una pistola en la cabeza, te amenazan de muerte y te pide que le entregues todo. Tu celular, tu cartera, todo lo que puedan quitarte, hasta las ideas si pueden te van a llevar de paso. Proceden con violencia. O también están los famosos peajeros, que mientras uno está esperando el colectivo vienen y con un arma blanca, sea esto un machetillo, un cuchillo de cocina, una navaja, lo que fuere, te dan una puntadita en la espalda, obviamente nunca obran de frente, y te dicen, dame todo lo que tenés de valor, entrégame tu cartera, dame tu celular. Ahí se produce el robo. ¿Por qué? Porque te están obligando a la cosa. Media la violencia en este caso. Pero cuando hablamos de hurto, dijimos que era una forma de desposesión, pero más bien amañada por un olvido involuntario de la persona. Es diferente porque nadie te violentó, nadie te sacó, no es que te sustrajeron. Vos te olvidaste y la persona que encontró fue deshonesta y ni siquiera tuvo la decencia de salir y preguntar, ¿a alguien se le perdió algo? O pueden describir algún objeto que hayan olvidado por ahí, si corresponde a la característica, se le entrega al propietario. Cosa que no va a pasar porque el paraguayo de repente es muy amigo de lo ajeno. Y lo que se queda ahí, bueno, yo encontré que pues ya está tirado ahí. Ahora, de ahí a que se pueda o no reivindicar es otra figura y otra situación. Porque supongamos que era un celular de alta gama y tiene GPS. Y el que me robó, muy relajado, se fue a su casa, no tenía tanto conocimiento informático, o por lo menos no estaba tan al tanto que me podían igual localizar a través del celular. Puede reivindicar en ese caso la persona que fue objeto de sustracción de la cosa. Pero esa es otra figura que vamos a desarrollar más adelante. Bueno, sigamos con los vicios de la posesión de muebles. Ya hablamos de lo que sería el hurto, la diferencia con el robo. Ahora vamos a entrar en la figura del estelionato. ¿En qué consiste el estelionato?
El estelionato es también un delito contra el patrimonio. Consiste en vender como bienes libres los que fueren litigiosos o estuviesen o embargados o grabados, e igualmente en vender como propio bienes ajenos. El típico caso del estelionato es la estafa. Así de simple, para no complicarnos demasiado. En cuanto al abuso de confianza en materia de muebles, ¿en qué caso se estaría aplicando esto? Por ejemplo, una persona entrega a otra una cosa con cargo de restituirla al vencimiento del plazo estipulado o al requerimiento del concedente. ¿En qué caso se lleva acá entonces el abuso de confianza? Cuando la persona a la cual yo entregué la cosa no cumple con la obligación de entregármela con cargo, y conste que la recibió, ¿verdad? Recibió con cargo de devolverle a su dueño originario. Y no conforme con eso, pretende además ya constituirse en poseedor a título de dueño. Ese sería el caso entonces del vicio de la posesión por abuso de confianza. Puede darse el caso que yo tengo una amiga y me dice, ¿vos ya no vas a usar tu libro de tal materia? No, ¿por qué? Y mi prima pues va a seguir, está siguiendo también la facultad y yo luego no tuve ese libro. Yo había prestado nomás, pues yo ya le devolví a su dueño y ya prestó a otra persona. ¿Y no será que vos le podés prestar tu libro? Pues sí, cómo no, no hay problema, pero me va a devolver, ¿verdad? Claro que te va a devolver. Yo te estoy diciendo, mi prima es, y bueno, por confianza, le presta ese libro. Con la condición de que terminado el semestre esta persona le devuelva, ¿verdad? Esa era la idea inicial. Cuando le facilitó, le prestó lo que era de su propiedad, de su pertenencia. La prima de la compañera sabe que el libro no es de ella, sabe que es prestado. Por eso que siempre se dice, presta un libro y perderás un amigo, porque jamás te devuelven, o si te devuelven ya no te devuelven en el estado en que vos le habías entregado. Generalmente ya viene deteriorado. Bueno, independientemente a eso, transcurrido el tiempo en el cual ella, la condición era, terminado el semestre me devolves por favor y te pido que por favor me cuides mi libro, porque yo esto voy armando ya mi biblioteca particular. Sí, claro que sí, seguro, ni te preocupes, pero le promete todo genial. Termina el semestre y estoy considerando que la persona que fue beneficiada en este caso no se manifiesta, la propietaria se va y le dice, hola fulana, discúlpame, ¿será que me podés devolver ya mi libro? ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que yo ese libro le presté ya a una amiga porque ella va a precisar ahora, porque ella va a hacer ahora el semestre. Yo ya pasé la materia y yo le presté el libro. O sea que ella actuó como si fuese que era la dueña y señora del libro ajeno. Y hubo un abuso de confianza. Otro ejemplo que puede darse el abuso de confianza en cosas muebles. Por ejemplo, yo voy a viajar y por temor a que me roben lo que considero que con mucho esfuerzo adquirí y de valor, le pido a mi vecina, una persona con la que todo el tiempo estamos hablando y se presume de confianza, y le digo, ¿será que yo tengo que viajar por 2 meses porque tengo que ir a cuidarle a mi abuela, se va a operar y no tenemos quien le cuide? En fin, la excusa que fuera, el motivo que fuere, perfecto. Habla con su vecina y le dice, ¿será que yo puedo dejar en tu casa? Si tenés un espacio físico, sí, claro que sí, podemos meter ahí en la última pieza que nadie eso no usa. Y tenemos también un depósito, ahí puede poner, nadie va a tocar, porque viste que tenemos estos perros que son tremendos, que hasta nosotros por poco no nos muerden, etcétera. Bueno, le da la garantía, la seguridad de que puede dejar las cosas en su poder. Y le dice, cuando yo vuelva, entonces voy a llevar todo otra vez y discúlpame la molestia que te estoy acá. No, ni te preocupes.
voy a dejar todo acá, entonces esto en la seguridad de que no va a sufrir ningún menoscabo, ¿verdad? No, si yo tengo todo también, no, tranquila, olvídate. Bueno, se fue la pobre persona a cuidarla, a la abuela, al pariente que estaba necesitado. Finalmente se curó o falleció, lo que fuere. Vuelve esta persona a su inmueble, a su casa, sea esta alquilada o propia, no interesa en qué concepto. Llega, se acomoda y va a la casa de la vecina. Y le dice, hola fulana, ¿qué tal? Apareciste, ya viniste. Viniste antes de lo previsto. Y sí, lo que pasa es que tuvimos esto, y bueno, magnífico. Vengo nomás para poder retirar mis cosas porque pedí a unos primos míos que me ayuden, como que es pesado y yo, mujer, no voy a tener fuerza para estar alzando la ladera y todo eso, en fin. Ah, no, pero yo no te voy a poder devolver en este momento tu heladera porque la mía se descompuso y yo estoy usando. Y tengo muchísima mercadería adentro y no te puedo devolver ahora eso. Bueno, entonces puedo llevar mi lavarropa y ese también estoy usando porque la chica me quemó la lavarropa. O sea, yo en la seguridad le dejé a esta persona y esta persona hace un abuso de confianza. Yo no le dejé para que ella use, goce, disfrute y disponga de mis cosas muebles. Yo por confianza le dejé como depositaria a condición de que a mi regreso me devolviese todo lo que había yo dejado ahí, porque ella lo aceptó voluntariamente. Yo no le obligué a que me acepte dejar en guarda mis cosas en su propiedad. Y al final no quiere ni siquiera devolverme o me dice que me va a devolver cuando ella pueda, cuando consiga arreglar todo su lugar, porque con este calor que hace, está loca, ni una posibilidad de que yo te pueda devolver, de que voy a venir recién dentro de 2 o 3 meses y ahora yo tengo que esperar que mi marido cobre, que podamos hacer arreglar y cuando tenga otra vez mi heladera y mi lavarropa, ahí te voy a devolver la tuya. Está usando como si fuese la dueña y obviamente produciéndole ya un deterioro también a la cosa ajena. En ese caso también media el abuso de confianza sobre la cosa mueble. Pero no se limita ahí el vicio de la posesión, porque también hay vicios de la posesión en materias de inmuebles. ¿Y cuáles son esos vicios en materia de inmuebles? También son 3. Son la violencia, la clandestinidad y también aparece nuevamente la figura del abuso de confianza. ¿Cuándo media violencia en un inmueble? La violencia se configura en el caso del inmueble cuando el adquirente emplea una violencia física o moral para excluir de la posesión de la cosa al antecesor, o sea, al propietario originario, de tal manera que le imposibilita ejercer los medios de defensa que la ley le confiere. Ahora bien, esta violencia puede ser, dice acá, física o moral. La posesión es violenta cuando es adquirida o tenida por vía de hecho acompañada de violencias materiales o morales o por amenazas de una fuerza, sea por el mismo que causa la violencia o por sus agentes. La violencia física, propiamente, es cuando, por ejemplo, vienen y te pegan, te lastiman, te producen un daño físico para obtener el fin que ellos persiguen. Pongamos que yo no quiero vender mi propiedad, pero ellos vienen pero o me firmas o me firmas. Obviamente que para uno hay veces su vida vale mucho más que una persona que viene a hostigarle a que le entregue o no a condición de no. Y firma. ¿Por qué? Porque por un acto de violencia se vio constreñido en su derecho, en el derecho que le asiste a conservar la cosa de su pertenencia y no pudo hacer uso de la defensa que por ley le corresponde porque me dio un acto violento que no le dio tiempo de hacer conocer a las autoridades pertinentes para que éstas pudiesen intervenir en su defensa.
Y cuando se dice que el abuso de confianza, que la violencia es moral, cuando, por ejemplo, media de por medio, valga la redundancia, una amenaza, una coacción, por ejemplo, le dicen, quiero que me cedas tu inmueble, caso contrario, o le vamos a matar a toda tu familia, o le vamos a secuestrar a tu hija, se le va a violar, se la va a matar con posterioridad. Obviamente que uno no va a dudar ante el peligro inminente cuando te dicen que tu familia está expuesta a sufrir daños físicos, psicológicos. Uno no va a dudar tampoco en ceder, va a firmar, va a conceder. También se considera entonces, en este caso, un acto de violencia. No necesariamente te van a venir a garrotear, basta con que te amenacen, con que te van a hacer desaparecer a tu familia o que le van a hacer daño a tus hijos. Uno obviamente tiende a proteger a su familia. En ese caso, entonces, se considera el vicio de la posesión por el acto de la violencia. Cuando hablamos de la clandestinidad como vicio, en el caso de los inmuebles, la posesión se dice que es clandestina cuando los actos por los cuales se tomó la posesión o se continuó fueron ocultos o se tomó en ausencia del poseedor o con las precauciones para sustraerla al conocimiento de los que tenían derecho a oponerse. La posesión pública en su origen es reputada clandestina cuando el poseedor ha tomado precauciones para ocultar su continuación. La clandestinidad es la adquisición, la clandestinidad en la adquisición de la posesión consiste entonces en el empleo de procedimientos ocultos o amañados, de tal manera que el que tenía derecho a oponerse se ve privado de la posibilidad de ejercer su derecho por desconocimiento de los actos por los cuales se tomó o se continuó la posesión. Sería el caso, por ejemplo, de la ocupación. De los famosos campesinos sin tierra que, amparados en la oscuridad de la noche, irrumpen en una propiedad privada. Obviamente, supongamos, Pedro Fernández vive en Asunción, pero tiene un inmueble de 10 hectáreas o de 1000, vamos a hacerla más extensa, en Puente Quijá, Canindeyú, lejísimo, de acceso dificultoso. Pero un vecino le llama al día siguiente de la invasión. ¿Por qué? Porque esto ocurrió en la clandestinidad, en la noche. Por ende, ningún vecino vio ni se percató porque lo hicieron de manera amañada. ¿Qué hicieron? Cortaron los cercos, quemaron las plantaciones, todo lo que les molestaba a ellos para instalarse. El tema es que habiendo amanecido, uno de los vecinos circundantes que están cerca de la propiedad del invadido, en este caso de la ocupación, se percata que hay personas extrañas, porque él nunca los vio, no son de la localidad, y hay unas viviendas, por llamarlo de una manera viviendas, unas instalaciones precarias. Pusieron unos cuantos postes y usaron cartones, chapas, bolsas de residuos para ir armando techo y pared de los mismos. Y se instalaron como 30 familias, un contingente de más o menos 200 a 300 personas mínimamente, sobre pretexto de que son grandes extensiones de tierra y que ellos también tenían derecho. Obviamente que cuando el propietario se entera de esta invasión, puede reivindicar la cosa, tiene que ir a hacer acto de presencia inmediatamente, ¿verdad?
tiene que ir inmediatamente y hacer uso de la figura del desalojo acompañado de la autoridad pública. Tiene que sacarle a todos estos invasores, pero el daño ya está hecho, el perjuicio ya está hecho. En ese caso se considera la clandestinidad como un vicio en la posesión de inmuebles. ¿Por qué? Porque no les correspondía en derecho y por artimañas, amparados en la oscuridad de la noche, hacen la ocupación de una propiedad ajena. Ese sería el caso de la clandestinidad en inmueble. Y cuando hablamos de abuso de confianza, en el caso de los inmuebles, la posesión es por abuso de confianza cuando se ha recibido la cosa con obligación de restituirla, decían en la cosa mueble. Pero el abuso de confianza consiste en el incumplimiento de la obligación contraída con la persona que recibe una cosa con cargo de restituírsela a su dueño en un plazo dado. Por ejemplo, por razones laborales o de salud, yo me veo obligado a viajar al exterior y dejo a una persona encargada en mi propiedad, en mi inmueble. Y le digo, mira, te dejo la casa para que por favor me la cuides y trates de mantener así como yo. Vos sabés que yo soy muy puntillosa, no me gusta que se me toquen mis cosas, te pediría que mantengas todo esto en orden. Lo único que te pido es que te asegures y te quedes acá, que no te vayas a otra vez o a tu casa y después de repente vienen de noche y vacían la casa o me producen mayor perjuicio, que ya por ese temor te estoy dejando a vos porque sos mi persona de confianza, sos mi encargado y por ende te voy a dejar la llave de mi casa para que por favor me la cuides. Perfecto. Se va en la convicción el propietario a hacer los trámites pertinentes por el cual había solicitado que esta persona se quede en usufructo de su propiedad. Pero ¿qué pasa? Apenas viajó su patrón o el dueño, el propietario en este caso, la persona, en este caso el encargado, se va y le trae a toda la prole, a toda su familia y le instala en esa propiedad privada, haciendo uso, goce y disfrute de la cosa, porque la casa era grande, tenía un televisor de 42 pulgadas, puede que sea más grande inclusive, tiene piscina, tiene todas las comodidades que cualquier mortal puede tener. Y ellos viven en una tapuera, viven allá en Tablada más o menos, un poco más cerca de la matadería y en forma precaria. Vienen, se instalan, usan, y el paraguayo pues alevoso, abusivo desde donde se le mire. No es que va a usar y va a poner todo otra vez en su lugar o no, no. Ya las criaturas empezaron a escribir por la pared, entraron en el baño, usaron la habitación principal, usaron la piscina, hicieron pis en ella. El señor tenía el perro, al perro ya le ataron para que no le muera la criatura, no le daban de comer, le daban lo justo y necesario, agua para que no se muera. Vuelve el señor y le pide que le desocupe la casa y qué fue lo que pasó. Mi amigo, yo cuando me fui con la condición de que vos te ibas a encargar de cuidar mi casa. ¿Qué hiciste? Me destruyeron todo el pasto, las plantas están todas secas, ni siquiera se tomaron, ya que estuvieron como dueños y señores de la casa, mínimamente, pues ya amigo, me hubieses cuidado la casa. ¿Qué hicieron? ¿Por qué la piscina está tan sucia? Tengo que vaciar, hacer un mantenimiento ahora de la piscina. ¿Y qué le pasó a mi perro que está tan flaco, tan inanimado? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué está toda sucia la casa? O sea, ahí ocurre el abuso de confianza. O cuando de repente yo, en carácter de propietario, le cedo en usufructo un terreno a una persona
para que se dedique a la plantación, a la cosecha de algún tipo de semilla o fruta, lo que fuere. Y le digo, bueno, te voy a dar para que produzcas la tierra, pero una vez que levantes tu cosecha, trata de pasar otra vez un arado, limpiarme todo, no vaya a dejar que esto se llene de yuyos, porque esto yo después voy a dedicarme a la ganadería y voy a usar para la pastura y todo lo demás. Viene esta persona, empieza a hacer la plantación, todo bien, todo genial, produjo la cantidad de frutos, se fue con todos los bemoles, todo bien. Viene el propietario y le dice, bueno, mi amigo, el contrato que nosotros firmamos era por 1 año, ya dieron frutos, estamos hablando tentativamente, porque sabemos que los árboles frutales no producen en tan poco tiempo. Bueno, entonces, le pide que por favor le desocupe y le dice, no, yo tengo demasiada cosa invertida acá, tengo mucho capital y tengo una segunda producción, porque yo cuando planteé esto, después de un cierto tiempo, para que siga produciendo, porque como ahora durante el año ya hay todas las frutas de estación, y bueno, y también planté verdura y ahora tengo que... No quiere entregar, no cumplir con la obligación inicial con la que se comprometió. De ahí se aplica entonces el abuso de confianza en el caso en materia de inmueble, cuando no se cumple la obligación contraída por la persona que recibe la cosa con cargo de restituirla a su dueño en el plazo establecido. Esos son los vicios de la posesión en materia de muebles y de inmuebles. Bueno, ahora vamos a continuar con el desarrollo de la unidad sexta. La unidad 6 del programa nos pide hablar de la adquisición de la posesión, de los modos de adquirir la posesión, sea esta por acto entre vivos o por causa de muerte. Cuando es por causa de muerte, básicamente a nuestra disciplina no le compete, no le interesa porque entra más en el ámbito del derecho sucesorio. O sea que eso ustedes lo van a desarrollar mejor y con mayor amplitud en sucesiones. Lo que a nosotros nos interesa dentro de los modos de adquirir la posesión por acto entre vivos, vamos a empezar a desglosarlo ahora. Los modos de adquirir la posesión por acto entre vivos, como también por causa de muerte, por más que el programa sí lo menciona, dice, la importancia de la determinación de los distintos modos de la adquisición de la posesión está dada por las consecuencias jurídicas que de ella derivan, ya que en el momento de la adquisición se determina al titular de la posesión la fecha de su iniciación y a través de ella el cómputo del tiempo necesario para usucapir, por ejemplo, en el caso de la usucapión, que es el transcurso del tiempo. El derecho de percibir los frutos, que era el caso de la percepción de frutos, o las cualidades de la posesión, si fue adquirida de buena o mala fe. Entonces, ahora entramos a desglosar los modos de adquirir la posesión propiamente. Y el artículo 1924 del Código Civil paraguayo dice, puede adquirirse la posesión por acto entre vivos y por causa de muerte. Los actos entre vivos se clasifican en originarios y derivados. Porque nos pide hablar de los modos originarios del programa, como también de los derivados. Entonces, cuando decimos que por acto entre vivo la posesión puede ser originaria o derivada, tenemos que distinguirlas, diferenciar estas figuras. ¿Cuándo se dice que es
originaria. Los modos originarios de adquirir la posesión son aquellos en los cuales la eficacia de la adquisición no arranca de un acto de disposición realizado por un titular precedente, que no existe en realidad. ¿Por qué decimos que es originaria? Se le dice originaria o unilateral porque es el caso de la aprehensión. Cuando se les pide hablar de los modos originarios, la figura que lo caracteriza es la aprehensión, al igual que la ocupación. Y habíamos desarrollado en las primeras unidades, en el artículo 1901 del Código, cosas susceptibles de apropiación. La aprehensión es la apropiación de la cosa, que puede ser una res nullius, que es una cosa sin dueño, o una res derelicte, que es una cosa abandonada por su dueño. Y el artículo 1901 decía, son susceptibles de apropiación los peces de los ríos y lagos navegables, los enjambres de abeja abandonados, que fueron abandonados que fueron de la colmena. Habla también de las plantas que están en la ribera de los lagos y ríos, habla también de las piedras, arena que son arrastradas a la orilla, como también de los tesoros ocultos o abandonados. Toda cosa considerada res nullius o res derelicte, abandonada por su dueño, entonces corresponde a los modos originarios, porque no tienen dueño conocido. Y se los dice por eso que son unilaterales, porque no dependen de ningún otro requisito o no tienen un antecesor, un dueño anterior en este caso. Pero cuando hablamos de los modos derivados, cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque los modos derivados son aquellos en los cuales la validez del acto y la extensión del derecho adquirido dependen de un acto de disposición por el anterior poseedor y se requiere la concurrencia de la voluntad del transmitente como del adquirente, razón por la cual se lo llama también convencional. Por eso decimos que pueden ser derivados o convencionales. ¿Por qué? Porque debe primar voluntad de las partes, tanto del que transmite como del que lo adquiere. El caso típico de la adquisición derivada es la tradición. La figura de la tradición es la que se ajusta dentro de los modos derivados. ¿Por qué decimos esto? Porque se emplea el adjetivo derivado, porque la nueva posesión deriva de una anterior uniéndose a ella. Se adquiere la posesión en forma derivada entonces por la tradición. Ya habíamos dicho que la tradición consiste en la entrega material voluntaria de una cosa a otra persona que la adquiere del mismo modo, de manera voluntaria. Por eso que cuando hablamos de modos originarios son unilaterales, porque no tienen dueño conocido o porque el que lo tenía se deshizo. Son cosas sin dueño, res nullius o res derelicte, cosas abandonadas por su dueño y por ende susceptibles de apropiación, como sería el caso entonces del artículo 1901 o como también puede ser en el caso de una ocupación de inmueble en el sentido de la usucapión, que si bien es cierto, no necesariamente no tiene dueño, sino que no tiene dueño conocido, y sabemos que toda propiedad que no tenga dueño conocido pertenece al Estado, pero le asiste el derecho por el transcurso del tiempo. Esa es una figura que vamos a desglosar en otra unidad, solamente que entra dentro de la categoría, de originaria, porque uno puede
quedarse como propietario de la cosa, del inmueble en este caso. Bueno, y derivado entonces sabemos que es convencional porque prima la voluntad de las partes para su adquisición. Y el ejemplo tradicional sería entonces el caso de la tradición. Cuando hablamos de los modos originarios, ya hicimos alusión a la aprehensión, a aprender la cosa, a tomar la cosa para sí, objetos sobre los que pueden recaer, ya dijimos, artículo 1901. Los modos derivados, que son considerados convencionales o también llamados sinalagmáticos, son aquellos donde debe primar voluntad de las partes para que se produzca la tradición. Ahora bien, el siguiente punto del programa nos habla de la tradición en general. ¿En qué sentido? En la necesidad de la entrega material de la cosa. En materia de muebles, se exige la entrega material de la cosa. Pero en materias de inmuebles, no es necesaria la entrega material de la cosa. Después vamos a ver por qué. Entramos entonces a desglosar el siguiente punto del programa cuando nos pide hablar de la tradición en general y de la necesidad de la entrega material. Perfecto. Hablamos de la tradición sin desplazamiento. ¿Cuál es la tradición sin desplazamiento? Si bien es cierto, la última parte del programa, vamos a arrancar igual. La tradición, dice, es el modo bilateral por excelencia de adquirir la posesión y su elemento material es el desplazamiento de la cosa del poder del vendedor al del comprador. La tradición en su sentido propio consiste en la entrega de una cosa para trasladar a quien la percibe o la recibe como una posesión propia. El artículo 1927 del Código Civil dice: la posesión se adquiere también por la tradición de la cosa. Y hablar tradición, ya habíamos explicado, cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra la recibiere del mismo modo. En cuanto a la naturaleza jurídica de la tradición, es discutida en la doctrina, pero de acuerdo a nuestro Código Civil, la pregunta que hace acá de si la tradición es un contrato o es un acto solemne, nosotros tenemos que ceñirnos a que la tradición no es un contrato ni es un acto solemne. Si bien antiguamente la tradición se reunía requisitos formales y había mucha solemnidad, sea en materia de muebles o inmuebles, tanto en el derecho romano como en la época de los glosadores, en la actualidad el código no lo admite como tal, no lo admite como un contrato, independientemente a que prima la voluntad de las partes para que surta la tradición, la entrega material de la cosa, dice, debe ser hecha de manera voluntaria, pero de igual modo, por prima la voluntad, generalmente estamos hablando de un contrato donde uno se compromete a adquirir, el otro a recibir, pero acá no es el caso. Por ende, la tradición propiamente no es un contrato, no es un acto solemne porque, si bien es cierto, tiene que ajustarse a algunas exigencias de la ley, no se lo considera como un acto solemne. Me van a decir entonces, pero ¿y entonces qué es? Si no es un contrato, si no es un acto solemne, ¿qué es? El contrato, la tradición es el típico acto jurídico bilateral que produce consecuencias jurídicas importantes. ¿Por qué?
porque constituye uno de los medios de transmisión de la posesión. Entonces, ¿qué es la tradición si no es un contrato ni es un acto solemne? Es un acto jurídico bilateral que produce consecuencias jurídicas importantes. El artículo 1927 del Código dice: la posesión se adquiere también por la tradición de la cosa. Se requiere el cumplimiento de los actos materiales en cuanto a la forma de la tradición. Disculpen que tenemos un poco de promoción de bollos por lo que escuchen. La tradición tiene este efecto de sustituir a la persona del poseedor de la cosa. El adquirente reemplaza al tradente en el señorío de la cosa. Se crea un vínculo de conexión entre la antigua posesión del tradente y la nueva posesión del adquirente. Nuestro código establece con rigorismo la necesidad de actos exteriores y materiales para que exista la tradición, de modo que el acuerdo de partes es en principio ineficaz si no interviene o se verifica la entrega efectiva de la cosa. El artículo 1931 del Código Civil establece que la sola declaración del tradente de darse por desposeído o de dar la posesión de la cosa al adquirente no suple las formas autorizadas en este código para la tradición. No obstante, con respecto al tradente y al adquirente, la tradición propiamente va a producir efectos jurídicos. La declaración de haber transmitido y recibido respectivamente la posesión de una cosa tiene valor entre las partes porque importa una confesión respecto a ellas, pero dicha declaración no puede oponerse a terceros, no tiene ese efecto erga omnes, en el supuesto de que si se hizo un contrato así muy simple entre las partes o verbal, solamente va a tener validez entre las partes. Y la ley exige que para que pueda tener efecto erga omnes o aplicación contra terceros, debe estar inscripta en el registro correspondiente. Por ejemplo, cuando alguien declara en un contrato o recibo haber vendido a otro una cosa mueble, puede ser el caso de un televisor, pero sin embargo permanece en la posesión de dicho bien. Los terceros, aquellas personas terceras a la relación jurídica invocada, pueden valerse de la posesión de la cosa mueble del supuesto vendedor para impugnar la veracidad del acto jurídico. ¿Por qué? Por la inexistencia de la tradición de la cosa, de la posesión de la cosa, pudiendo invocar el caso de que la posesión de la cosa mueble vale título. Así se nota en el ejemplo la importancia de la entrega material de la cosa dada en posesión por vía de la tradición. De ahí su importancia y trascendencia. Entonces, cuando finalmente nos pide hablar nuestro programa de los casos de tradición, podemos citar la tradición simbólica. ¿En qué consiste la tradición simbólica? Dentro de las formas de la tradición se señala la tradición de inmuebles deshabitados, artículo 1932 del Código. Respecto de terceros, dice, la inscripción en el registro público correspondiente de títulos y transmisión relativo a inmuebles deshabitados importará la tradición por su posesión, por la tradición. En el caso, por ejemplo, de la traditio brevi manu, ¿qué ocurre? Cuando el detentador adquiere la posesión por el consentimiento del poseedor. Ejemplo, el arrendatario tenía la cosa en su poder y se la compra al arrendador en cuyo nombre venía poseyendo. Artículo 1934 del Código Civil. Establece
no es necesaria la tradición material de la cosa, sea esta mueble o inmueble, para adquirir la posesión cuando la cosa es tenida en nombre del propietario y este por un acto jurídico transfiere el dominio de ella al que la poseía en su nombre o cuando el que la poseía a nombre de propietario comienza a poseerla a nombre de otro. ¿Cómo vamos a entender esto? Por ejemplo, cuando el inquilino adquiere la casa que alquila y sigue teniéndola en su poder en carácter ya de propietario, o el propietario vende a un tercero la casa alquilada a otro y este último, el inquilino, sigue poseyéndola. ¿Por qué? Porque tiene una posesión inmediata. Porque, ¿qué pasa? Yo propietario, obviamente, en el caso de la traditio brevi mano, continúo en la posesión de la cosa. Porque se presentan dos situaciones diferentes. Cuando el inquilino de ser inquilino pasa a ser propietario. ¿Cuándo sería este caso? Por ejemplo, que yo estoy alquilando un inmueble y siempre quise comprar, me encanta la casa, me gusta muchísimo. Y el dueño de casa sabe que yo tengo interés en adquirir ese inmueble. Entonces me dice, bueno, a vos te gusta tener esta casa, siempre te gustó y dado que mantenés como si fuese tuya, inclusive introdujiste ciertas mejoras, te voy a vender, no hay ningún problema. Ya no hay necesidad de la entrega material, porque yo ya estoy de hecho viviendo en la casa. Dios mío. Pero se va a producir en este caso la tradición propiamente, realizándose la inscripción del título en el registro correspondiente, la transferencia del propietario anterior al actual, donde el inquilino ahora pasa a ser propietario. Pero puede darse también, dice la situación, de que el propietario le vende el inmueble a una tercera persona, teniendo todavía el inquilino derecho a poseer el inmueble, porque mientras uno está alquilando, está usufructuando, está usando, está gozando y disfrutando de la cosa. Y hay un contrato firmado de por medio. Entonces, esa tercera persona propietaria va a tener que esperar para poder acceder al inmueble el cumplimiento del plazo del contrato que yo tuve con la persona que era dueña inicial. Tenemos otra figura, la constitutum possessorio, que representa el caso inverso al anterior, ya que en este caso consiste, dice, en que el poseedor conviene en enajenar la cosa a un tercero, pero continúa detentándola. ¿Cuál sería el caso? Cuando el poseedor vende una vivienda a otra persona, pero conviene con ella en quedarse en la misma como arrendatario o como comodatario por cierto tiempo. Yo tengo una casa que está desocupada, obviamente, pero le vendo a una persona particular, un tercero. Sin embargo, le pido como condición seguir arrendándolo o seguir como un comodatario por un cierto tiempo. Esta figura de la constitutum possessorio no está contemplada en nuestro Código Civil, no la admite. Eso tenemos que saber. El Código no contempla expresamente la figura, porque debe surgir necesariamente de los términos del contrato de transferencia, que así constituye una nueva posesión. Y en este caso, el que constituye al otro en la posesión inmediata continúa poseyendo la cosa como inmediato. Es un poco abstracto, pero son casos de tradición simbólica. Entonces, nos pide hablar de cosas muebles por medio de conocimiento o de facturas. ¿Qué son los medios de conocimiento? El artículo 1929 del Código Civil establece la tradición de cosas muebles
se entenderá hecha también por la entrega de los conocimientos, facturas o carta de porte en los términos dispuestos por la legislación que los rija, o cuando fueren remitidas por cuenta y orden de otros, toda vez que las personas que la remitan la entreguen a la gente que deba transportarla, y con tal que el comitente hubiese determinado o aprobado el modo de su remisión. Acá no se entiende tanto todavía el artículo propiamente, pero ahora que vamos a ver las figuras propiamente van a entender el alcance de este artículo. Cuando decimos que la tradición de cosas muebles se hace por medio de conocimiento, el conocimiento es un documento que acredita, que garantiza la entrega de la mercadería a los efectos de que ésta sea transportada. Su característica es que el conocimiento, la entrega de la cosa se realiza por vía fluvial o marítima, o sea, debe ser hecha por agua. Este documento que acredita, que a mí me garantiza que voy a recibir la cosa, puede ser redactada nominalmente, es decir, a nombre de determinada persona. Puede ser a la orden o al portador. La posesión del conocimiento acredita la posesión o entrega de la mercadería. Por ejemplo, cuando se trata de algo que va a venir por agua, vamos a ir a un caso subjetivo. Yo quiero comprarme un auto Mercedes-Benz. Sabemos que, si bien es cierto, hay concesionarias. Yo quiero el que está en Alemania, el último modelo que todavía no llegó a Paraguay. Y me comunico con la empresa y me dicen, sí, tenemos ese modelo, tenemos en el color que usted precisa, que usted desea, el costo va a ser tanto, XX, bueno, todo bien. Yo hago el traspaso, pago, hago la transferencia, ellos me dan la documentación pertinente, me acreditan. Ustedes saben que la tecnología hoy día está la firma digital, se puede hacer llegar por fax, por cualquier medio de prueba, la transcripción del documento que acredita que yo soy ya el propietario y ya pagué por la mercadería que va a venir en tiempo y forma. Entonces contrato los servicios pertinentes, le doy al capitán o a otra persona encargada de traerme, de hacerme llegar la mercadería. Como yo no voy a viajar directamente a Alemania, yo me voy a quedar a esperar que llegue el contenedor con mi auto. Obviamente el viaje de Paraguay a Alemania y de vuelta a Alemania a Paraguay, yo no sé cuánto tiempo real lleva. Tentativamente, digamos, 6 meses, o más, o menos, qué sé yo. Esa mercadería va a llegar por vía fluvial. Y cuando llega el barco al puerto, se va a poner en contacto con la empresa, con la concesionaria. Ellos van a entregar el documento que yo, fulano de tal, estoy autorizado a retirar ese objeto, esa cosa, cuyo dueño está esperando su llegada en Paraguay, y ellos corroboran los datos, ellos ya recibieron la suma cierta en dinero, hacen la entrega material, y la obligación en este caso de la persona que recepcionó el objeto se encarga de hacerle llegar entonces al titular de la cosa, al que está esperando en Paraguay. Pero tanto el conocimiento como la carta de porte, como las facturas son endosables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por ahí perdí el interés, o me dijeron, vos sabés que esa serie no salió bien, no sé por qué compraste, te hubiese quedado nomás con un año menor, porque los que salieron en el 2019 tuvieron este inconveniente y es de fábrica. Entonces yo busco un interesado, famoso, groschuco, que quiere tener el auto del año, del momento y qué sé yo. ¿En serio, fulano? Y vos hiciste, y sí. Y cuando llega, y está viniendo, ya está llegando, ponele que está a unos 15 o 22 días de llegar el auto. Y vos no tenés intención en vender, sí, te puedo vender, no hay problema. Todo. Yo en el momento quise, pero
No es una obsesión, yo no sé, al final mi auto funciona demasiado bien. No sé qué estuve pensando, te puedo vender, no hay ningún problema. Le transfiere. Cuando llega la mercadería al puerto, el contenedor, el container, nadie va a cuestionar la veracidad o no, sino que va a haber un endoso. Yo le transmití a él y él va a ir, la tercera persona, ya en este caso el adquirente, a inscribir en el registro de automotores, no el que compró inicialmente, sino el segundo comprador ya en este caso, por sesión. Se va con el comprador inicial y hace la transferencia del inmueble y queda registrado al nombre del segundo adquirente. Nada tiene que cuestionar ni opinar la persona que fue contratada al solo efecto de hacer el trámite correspondiente para la entrega de la cosa. Ese es el caso del conocimiento, que acredita la entrega de la mercadería a los efectos de que ésta sea transportada entonces por agua. En cuanto a la factura, todos sabemos en qué consiste una factura. Es un documento que se otorga con motivo de la venta de una mercadería y contiene el detalle de ellas tanto como el precio. Constituye el título con el que yo podía reclamar la entrega material, siendo esta la razón por la que la tradición se juzga hecha mediante su entrega. Porque puede ocurrir que yo solicite, como ahora es todo vía online, solicite que me remitan un televisor plasma de 42 pulgadas. Sí, cómo no, la empresa, cómo no, le vamos a hacer, señoras, usted es cliente fiel de la casa, todos los bemoles. Sus datos, por favor, y que si yo corroboran todo, la misma dirección, que trabaja, que todo perfecto. Bueno, ¿en qué forma va a realizar usted este pago? Puede hacerlo en forma efectiva o podemos por tarjeta de crédito, como le parezca mejor a usted. Y obviamente le vamos a entregar la mercadería en su casa, acompañado de una nota de remisión. Sí voy a pagar en efectivo. Háganme ya la factura a mi nombre y describiendo el objeto del que estoy haciéndome propietario. Perfecto. Llega el camioncito de Tupí, tocan el timbre, dice, el señor fulano de tal se encuentra así. Venimos a entregarle una mercadería de la empresa Tupí. Correcto, adelante, pasen. Yo ya pagué. Ellos me van a hacer firmar una nota de remisión donde consta que yo recibí la mercadería descrita en la factura, donde va a constar el precio, qué fue lo que compré, un televisor Tokio de tantas pulgadas, todo. Tiene que estar todo bien especificado. Bueno, correcto. En eso consistiría la factura. Ahora bien, ¿en qué consiste la carta de porte? Es similar al conocimiento, pero la diferencia es en la forma en que va a ser transportada la mercadería o el objeto en este caso. Cuando hablábamos de conocimiento decíamos que era por vía fluvial y cuando hablamos de carta de porte, el transporte se hace por vía terrestre. La segunda parte del citado artículo hace referencia, y siempre en relación a cosas muebles que no estén presentes, la remisión por cuenta y orden de otros, se opera desde que la persona que los remite las entrega al agente que debe transportarla, con tal que el remitente hubiese determinado y aprobado el modo de la remisión. En este caso se presume que el agente obra como representante del adquirente, quedando la cosa a disposición de éste. La tradición se produce desde que la persona que remite las cosas entrega al agente que debe transportarla, en ese momento de la tradición y no en la entrega de las cosas por el transportista. En este caso, la ley reputa que el transportista actúa en representación del adquirente, porque no hace falta que ya me entreguen en propias manos, porque yo no me voy a traer, voy a tener que contratar en el caso que traiga, por ejemplo, una carga de piedras o traiga 30 rollos de madera, porque yo tengo una fábrica de muebles. No hay necesidad de que yo personalmente me vaya. Puedo enviar un vehículo de gran porte que encargar de hacerme llegar la mercadería y la tradición se considera hecha
desde el momento que ellos llenaron esa carga, sea de piedra o de los rollos de madera, en el vehículo que lo va a transportar. Si llega o no llega ya no es responsabilidad de ellos, sino de la persona que lo está transportando. Ahí se realiza ya, se considera hecha la tradición de la cosa mueble. Cuando hablamos del endoso, porque nuestro programa nos pide hablar del endoso, el conocimiento. Cuando hablamos del endoso, el conocimiento, tanto como la factura, la carta de porte, también los cheques, son documentos endosables y quien los tuviera en su poder es titular de la posesión, de tal modo que el traspaso del instrumento se produce por el endoso y ello basta para producir la tradición. Con relación a los títulos al portador, basta la simple entrega de este documento y si los instrumentos no fueren ni endosables ni al portador, que son los nominativos, entonces la vía para su transmisión es la cesión de derechos con la notificación al deudor y la aceptación del mismo. De la tradición sin desplazamiento, ya habíamos hablado, que es el caso de la traditio brevimano y de la constituto posesorio, y que nuestro código no contempla esta segunda figura. De esta manera, entonces, damos por finalizada esta unidad. No es complicada, pero